El 18 de marzo y la hazaña de Lázaro Cárdenas, que repercutió en todo el mundo, distinguió a México como un país soberano, seguirá en la mente de los mexicanos. No lo van a borrar. La nación conoce cuáles son sus intereses y ahí quedará para siempre la idea clara y nacionalista de que el petróleo es de los mexicanos, no de los extranjeros. Hoy se traiciona sin gloria, sin calidad, sin moral. ¿Cuál es, después de comparar esta hazaña fantástica de Lázaro Cárdenas y el pueblo de México, sostenida años y años para evitar el regreso del imperio a explotar el petróleo, frente a esa hazaña, ¿cuál es la estatura? ¿Cuál es la estatura, me pregunto yo, y se los pregunto a ustedes, de Peña Nieto? Vamos a nada más analizar esas jornadas fantásticas de patriotismo. Cárdenas saliendo de una revolución. ¿Cuál es la estructura frente a este reto de Peña Nieto? ¿Cuál es la estatura de los senadores sumisos? ¿Cuál es la estatura del gabinete? La estatura del gabinete de Peña Nieto. ¿Cuál es? Para imponer su estrategia, además, si hablamos de estatura, de nivel, de moralidad, para imponer su estrategia, que no es más que el compromiso con Estados Unidos, el presidente ha mentido, ha engañado a todo el mundo, y lo podemos demostrar, como aquí ya lo han dicho muchos senadores. Dijo que no iba a privatizar, dijo que el petróleo seguiría siendo de México, dijo muchas mentiras. Pero recordar que incluso toda esta fabricación de mentiras y de manipulaciones con la que se aprobó la reforma energética constitucional terminó en una deuda tramposa, en donde ya apareció cuál era el objetivo del presidente de la República. A mitad de la discusión, por abajo del agua, de manera que a través de esa deuda, ahí sí apareció ya la verdad. Y quienes conocemos el tema energético, sabemos que en esa deuda que son los transitorios, todos los transitorios, estos contratos transitorios que metieron en la noche por abajo del agua, un madruguete que fue la madrugada, ahí está claramente establecido las condiciones de los norteamericanos, de las empresas estas que van a entrar. Tan es así que todas estas leyes, todo este paquete, se cuelgan de los artículos transitorios, no del contenido del texto, sino se cuelgan de los transitorios donde está el mandato y el señalamiento que le hicieron para que quedara claro que tenía que aplicar sus juicios. Ahí está la ocupación clarísimo de los territorios de los indígenas, de las comunidades. Ahí están muchos de sus principios que ocultaron, que engañaron al pueblo porque es una reforma hecha con dolo. Violaron todo el procedimiento en la constitucional y lo volvieron a violar ahora descaradamente, impúdicamente, en la fabricación de los dictámenes que vamos a ver. Otro tema. Hay un nuevo partido político, Morena. Andrés Manuel López Obrador ha tenido la más alta votación en las dos elecciones presidenciales. Esa es la estatura, esa es la dimensión de quien dirige este nuevo partido. López Obrador
fue clarísimo en su principio. El rechazo a la entrega del petróleo se atacó claramente por manifestaciones multitudinarias, más de 5, que llenaron el paso de la reforma de principio a fin. Y finalmente el Zócalo, el corazón del país, repleto en contra de la reforma constitucional energética y de sus secuelas. Lo hizo de inmediato, se comprometió, movilizó al país entero. Esa es una fuerza que ahí está y deben de tener presente. ¿Qué van a hacer? Me decía una periodista, encontramos cierto sentido trágico en la oposición. Yo le digo que no. Yo le digo que no, precisamente por lo que estoy narrando. Una reforma inmoral, sin gloria, vergonzosa, frente a una posición clara, nacionalista y popular. Tenemos presentado un amparo que siempre lo tratan de olvidar. Ese amparo está en la Suprema Corte, todavía, desde febrero. Ahí está. Y nosotros consideramos, y lo hemos dicho aquí en la tribuna y lo volvemos a repetir, que es obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer ese amparo y resolverlo en el Pleno. Resolverlo en el Pleno porque no hay ni ha habido un asunto de mayor trascendencia que este. Y la Corte, la Suprema Corte, está obligada a atender los asuntos de la mayor trascendencia. No vale que por ahí algún colegiado o juez resuelva. Tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia en Pleno. Porque además, las violaciones a la norma constitucional son evidentes, claras, públicas. Y la Suprema Corte ha decidido en varias ocasiones, en discusiones en el Pleno, que si bien el amparo no procede contra el texto de la Constitución, sí procede contra las violaciones al procedimiento. Y eso lo estamos esperando. Porque si bien, como hemos dicho, estamos viviendo claramente en una dictadura mediática apoyando a una dictadura que hemos señalado muchas veces, por medio de un pacto. Se apoderó Peña Nieto de este Senado y del Congreso. Entonces tenemos ahí ya una falta de división de poderes. El legislativo está dominado por el ejecutivo. Y al estar dominado por el ejecutivo y congregar estos votos en este amaciado que le van a impedir, que es verdaderamente inmoral en relación con sus electores, pero al tener esos votos, se han llenado de soberbia y de la creencia que pueden hacer todo. Por eso hicieron la reforma más importante por retrógrada en este país, violando todos los pasos que establece el reglamento y lo tiene que decidir la Suprema Corte de Justicia, y lo vuelvo a decir aquí en nuestra ciudad. Si la Suprema Corte de Justicia no interviene para decir al Congreso y a su patrón ahora, Peña Nieto, que no puede actuar violando la ley de la Constitución, y deja que el legislativo permanezca sin control de constitucionalidad, por decir que no puede la Corte ver si el Congreso, como cualquier órgano de gobierno, está sometido a la Constitución que violó. Entonces tendríamos una situación trágica que espero no se dé, porque entonces estarían los tres poderes al servicio de intereses, aunque no lo piensen así, aunque haya una visión muy politicista. Pero si la Suprema Corte no analiza como tiene que hacer, porque es trascendental lo que ha ocurrido, las violaciones que aquí se dan sistemáticamente en contra de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos, y se arropan unos a otros en una mayoría ficticia, pues quedaríamos realmente en una dictadura total. Tres poderes al servicio de estos intereses que representa Peña Nieto, totalmente contrarios a los intereses nacionales, y lo saben, el pueblo de México no quiere
no quiere que se entreguen a los extranjeros estas riquezas más importantes, y lo van a ver. Vamos a esperar que la Suprema Corte cumpla con sus compromisos. Vamos a esperar. Pero por lo pronto les quiero decir que ahí está el amparo. Y Morena va a presentar 2 millones de firmas para ver si se atreven a decir que no. Porque ahí van a estar 2 millones de firmas. Cojan del otro lado, Morena y ustedes. Vamos a ver si se atreven a Suprema Corte a decir que no procede constitucionalmente. Por lo pronto les quiero decir que no estamos de luto de mucho menos. Estamos indignados como tantos otros mexicanos. Pero eso se nos van a cobrar. Eso se va a cobrar. Además de este paso del amparo, de las firmas, de la conciencia del pueblo, termino con muchas cosas. Además de eso, Peña Nieto y Madero, capitanes de este despropósito nacional, van a ser barridos en las próximas elecciones. Van a ser barridos en las próximas elecciones, todos ustedes. Y en cada estado va a haber una campaña contra lo que ustedes hicieron. Y el pueblo lo va a entender muy bien. Vamos a retomar por la vía democrática el equilibrio de poderes roto en este país. Roto. Van a perder. No canten. Serán definitivamente amigos electoralmente muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra de este dictamen y de todos los demás, como votamos en contra de la reforma constitucional que damos. Y vamos a votar además no solo en esta posición de bloque, que es elemental, que va a encontrar los intereses y los derechos de los mexicanos, sino vamos a ir analizando, como ustedes lo van a ver, punto por punto, ahora de la ley de hidrocarburos, que tal vez es la más grave, que dispara a todo lo demás, y es la entrega a los extranjeros del petróleo mexicano como una característica. Ya explicamos en el inicio de esta discusión, de esta sesión, en un estudio muy detallado, como son suspensiva, que nos están llevando al desastre económico y financiero. Alguien dijo que ya había presentado a Hacienda el impacto que se exige en las leyes económicas y financieras. Ahí, como creen, como están seguros que nos van a apoyar, no metieron en unas hojitas que no significan nada, sigue sin presentarse claramente lo que va a ser el costo económico, el desastre financiero que van a impulsar estas sociedades. La ley de hidrocarburos, que analizaremos en detalle, es además inconstitucional. Por ahí algún personaje dice, ¿cómo va a ser inconstitucional la Constitución? Es inconstitucional en numerosos capítulos y numerosos artículos. ¿Por qué es inconstitucional? En primer lugar, porque va más allá de ese tramposo adeudo que presentaron, es en donde se cuelga, donde está la verdad que exigen los poderes imperiales. Es inconstitucional porque ni siquiera respeta la reforma constitucional esta de la ni siquiera eso respeta, va mucho más allá. Y lo tenemos perfectamente claro, determinado lo que vamos a ir analizando punto a punto. Pero además, la reforma a la ley de hidrocarburos viola numerosos aspectos de la Constitución vigente, porque si bien están implementando, como se ve, todo un proyecto construido afuera, lo están injertando en un sistema constitucional que lo rechaza. Se violan casi todos los principios esenciales de la Constitución. Se violan en la Constitución y se violan ahora, porque van más allá, se
violan estos principios en las leyes secundarias. No es cierto que conserven el petróleo, que dicen, no, siempre y cuando los contratos se hagan, siempre y cuando se establezca ahí que el petróleo en el subsuelo sigue siendo mexicano. Es una serie de mentiras como todo lo demás. Cuando descaradamente establecen que no debe haber concesiones y hablan de licencias, que es lo mismo en inglés. El petróleo deja de ser nuestro, el petróleo va a ser de quienes van a tener las concesiones. Mienten una y otra vez. Es una reforma que viola la Constitución de la República, es un injerto neoliberal designado por los abogados de las empresas transnacionales, aceptado mansamente por la Presidencia de la República y quienes están aquí sentados, que ni siquiera lo conocen, y estoy seguro que unos cuantos han leído las 1000 y pico de páginas que tenemos para revisar. Es una reforma inconstitucional que va contra los principios rectores de una constitución social, va contra los principios rectores de una constitución que establece responsabilidades sociales del Estado, contra una constitución que establece obligaciones del Estado que no se pueden. Es inconstitucional. Y vamos, ya estamos preparados para presentar otro amparo. Claro que nos vamos a quedar sin materia, porque como he dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a analizar en el Pleno las violaciones que cometieron para la reforma constitucional, pues estas leyes no van a tener ningún sentido. Señor presidente, eso es todo. Muchas gracias.